Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a la organización del evento por invitarnos. Bueno, nosotros venimos de Latitud, la Fundación LATU, que trabaja con investigación, desarrollo e innovación para un poco acercarle ciencia y tecnología a las empresas. Nuestra presentación es breve, los invitamos a los que no se acercaron. Y bueno, la idea es un poco presentar qué es lo que hace la Fundación, mostrarle algunos proyectos de interés que ya tenemos con la industria y antecedentes y ver qué es lo que se puede hacer con este nuevo marco del decreto que ya han hablado en la mañana. Mi nombre es Luis, me acompaña Darío, que somos los que vamos a desarrollar la presentación. ¿Qué es Latitud? Que era lo que marcábamos en un inicio. Latitud es la fundación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que se dedica a la planificación y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, colaboramos con las empresas en la ejecución, planificación de los proyectos y en la búsqueda de financiamiento para ejecutar los proyectos. Tenemos una cantidad de líneas de trabajo, dentro de los cuales, como se ve en la presentación, las últimas tres, como bioeconomía, biorefinería y tecnología de la madera, se vinculan mucho con el sector de la construcción. Somos un equipo multidisciplinario, más de 60 colaboradores, contamos con la infraestructura de las plantas piloto y los laboratorios de LATU y una red de instituciones nacionales o internacionales. Acá lo que vemos un poco son nuestros colaboradores para ver que trabajamos a nivel tanto nacional como internacional y una foto un poco de algunos de nuestros clientes que si revisan un poco se dan cuenta que trabajamos con todos los sectores más importantes del país. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito de proyectos concretos que hayamos realizado en los últimos años, vinculados al sector. Voy a comenzar hablando de un proyecto del uso de lana de oveja como aislante, luego hablar un poquito de valorización de los residuos de las plantas de celulosa y cómo a partir de ese proyecto, que fue más de gabinete, digámosle, surgieron otros proyectos como el uso de cenizas en la industria del cemento, y distintas alternativas de descarbonización en las plantas también de producción de cemento. ¿Sí? Y para cerrar, tenemos un área muy importante dentro de LATU y Latitud, que es el área forestal, y tenemos un montón de proyectos vinculados a la madera que voy a tratar de unírselos en una única diapositiva. El primer proyecto que les quería mencionar, muy brevemente, obviamente, lo realizamos con Top Frame Marcos, fue liderado por Top Frame Marcos, con fondos de ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y buscaba desarrollar mantas térmicas aislantes a partir de lana. Inicialmente era a partir de lana gruesa, lana de más de 28 micras, pero bueno, eso luego se fue ampliando a residuos y a lanas más finas. Los objetivos principales o específicos eran realizar pilotos de producción en las instalaciones de Top Frame Marcos. Esos pilotos luego esos prototipos eran enviados a LATU, a Latitud, en donde nosotros le hacíamos todos los ensayos siguiendo diferentes normativas vinculadas a la construcción. Luego también le hacíamos un análisis de ciclo de vida que nos permitía estudiar la huella de carbono del producto y un análisis económico. En el camino tuvimos que desarrollar distintas técnicas analíticas, como por ejemplo para el control de insectos. Y bueno, como pueden ver ahí abajo tenemos fotos de las mantas desarrolladas, ensayo acústico, ensayo térmico, algunas imágenes de microscopía de fuerza atómica y de barrido electrónico que muestran la estructura de la lana. Eso tiene mucho que ver con cómo la ataca la polilla. Y bueno, como principales conclusiones, se llegó a desarrollar un prototipo aislante que está disponible, tanto con muy buen desempeño térmico y acústico. Se hicieron un montón de ensayos y varios de ellos hubo que desarrollarlos, como les decía, generando capacidades que no existían en Uruguay. Y se llegó a un producto competitivo que tiene una fuerte dependencia, obviamente, del precio del mercado de la lana. Otro producto, no se preocupen por el gráfico ahí, pero otro proyecto que desarrollamos lo hicimos en el 2024 con New Lab, en conjunto con las plantas de celulosa. Y el objetivo era encontrar alternativas de valorización para todos los residuos de las plantas de celulosa. O sea, ¿dónde los podíamos meter? ¿Qué tiene que ver un poco con lo que es construcción? Y bueno, porque tal vez el principal destino que encontramos estaba vinculado a las plantas de cemento, ¿sí? En reemplazo en distintas etapas del proceso de producción, ya sea en la producción de clínker, de cemento o de hormigón. La idea fue estudiar dónde podíamos meter estos residuos y ver si lográbamos de esta forma no solo
darle un valor a los residuos, sino también mejorar el impacto o el desempeño ambiental de las plantas de cemento. ¿Sí? Bueno, se identificaron y categorizaron distintas tecnologías a nivel mundial, se priorizaron en base a lo que se llama el índice de madurez tecnológica, el índice de madurez comercial, se analizaron las normas y se hizo todo un modelado económico. Y lo que les comentaba antes es que bueno, se encontró que el mayor potencial estaba en la industria de la construcción para estos residuos. Y van a ver luego que este proyecto que fue como de investigación de gabinete, le decimos, no hubo nada tangible, originó otros proyectos luego que ahora los vamos a ver, que son bastante más bajados a tierra, pero fue como el punto de partida. Importante, además de evaluar lo que es el uso en la construcción, se evaluaron otras alternativas, como encalante agrícola, biochar, etc. ¿Sí? En ese gráfico, en realidad, que no importa, pero es la producción de hormigón, de cemento y de hormigón, las flechas rojas muestran los distintos lugares donde se pueden ir metiendo estos residuos. Como les decía, el proyecto anterior terminó originando el año pasado un segundo proyecto de la mano de Ciemsa, liderado por Ciemsa, que es para usar las cenizas de las plantas de biomasa, se llaman cenizas volantes, cenizas de fondo, ¿sí? Como sustituto parcial en la producción de cemento y de hormigón. ¿Sí? Entonces, el objetivo general era evaluar la viabilidad de sustituir parcialmente componentes del hormigón por materiales sostenibles derivados de las cenizas de biomasa. Todas esas fotos que ven ahí abajo son cenizas reales de plantas de biomasa. ¿Sí? O sea que los resultados esperados eran validar el porcentaje máximo, ahora ya va, realmente validarlo a escala de laboratorio, a escala piloto, máximo técnicamente viable de sustitución de cenizas de biomasa, asegurando obviamente las propiedades mecánicas del producto final. Este proyecto comenzó a fines del año pasado y esperamos terminarlo a fines de este año, principios del año que viene. Otro proyecto también que es vinculado a la industria del cemento, por si no lo saben, la industria del cemento es una de las industrias desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las más contaminantes, y hay muchas alternativas para bajar las emisiones. ¿Sí? Acá lo que se está estudiando es distintas alternativas reales para reducir las emisiones, desde el uso de energías renovables, pasando por sustitución de lo que se llaman materiales cementicios suplementarios, y también lo que es la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. El impacto de este proyecto es contribuir a la toma de decisiones a nivel nacional sobre técnicas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en uno de los sectores que tienen el mayor impacto ambiental desde este punto de vista. Es un proyecto liderado por Latitud en conjunto con BTT de Finlandia y también esperamos terminarlo en unos meses. Seguramente las conclusiones también sean públicas. Y por último, lo que son proyectos concretos, aquí en realidad es un montón de proyectos porque el área forestal de Latitud y Latu es muy grande. Entonces, las temáticas principales sobre las que trabajamos son secado de madera, preservación y durabilidad, resistencia estructural y desarrollo y evaluación de nuevos productos. Y yo hice un relevamiento ahí de los últimos 5 o 6 años y encontré estos 10 proyectos concretos, desde ecoaislación de celulosa reciclada, pasando por documentos para estandarizar edificaciones y construcciones en madera, guía de buenas prácticas en la prevención del ataque de termitas, protección y durabilidad de las maderas nacionales de pino y eucaliptus, desarrollo de mapas de riesgo de biodeterioro en Uruguay con énfasis en termitas, secado de madera, nuevos preservantes en madera. Como ven, se abarca un montón de áreas y son un montón de... Muchos de estos proyectos ya finalizaron, la información está disponible y otros están en ejecución. Sí, esta en particular, esta diapositiva la agregamos porque si bien estábamos hablando de residuos de la construcción, siempre cuando hablamos de residuos el plástico es un material que siempre aparece en discusión. Y bueno, hay un trabajo publicado entre el LATU y el Centro Tecnológico del Plástico, donde un poco transversalmente tocaba el tema de lo que es el sector de la construcción como sumidero de plástico post-consumo. Es decir, ¿qué pasa con ese plástico post-consumo que se recicla? Y la realidad nos marca hoy que hoy dentro del Uruguay solamente el 4% del plástico post-consumo estaría volviendo a la industria de la construcción contra
un 40% que vuelve hablando en el primer mundo en Europa. Es decir, existe una brecha y existe una línea para poder seguir profundizando el trabajo. Ahí se mostraban un poco qué tipo de materiales. El 5% que vuelve a la construcción, contra un 41% que vuelve en Europa de la aplicación de ese plástico. ¿En qué termina ese plástico cuando hablamos de que vuelve a la construcción? Y generalmente en materia de riego, en pisos plásticos y tuberías. Lo mismo, sí. Bueno, esto se habló hoy de mañana y es un tema que es recurrente, lo del nuevo decreto del 213-025. Pero acá lo que nos interesaba marcar un poco es, si siguieron la presentación, cierta alineación que existe entre los objetivos de la Fundación y el marco que nos da el decreto. Es decir, pasar de un marco, de una situación en la cual la deposición final es el objetivo final o nuestra primera opción, a pasar a priorizar la valorización. Todos los proyectos que estamos hablando sí o sí tienen un componente de economía circular y valorización, en el cual Latitud y la Fundación, la Fundación del LATU puede aplicar y ayudarlos a desarrollar proyectos en ese sentido a las empresas. Y bueno, para ir cerrando un poquito, todos esos proyectos que les mencionamos antes, o la gran mayoría, lo que se buscó es que las empresas básicamente tuvieran que poner la menor cantidad de dinero posible. Lo que hicimos fue buscar fuentes de financiamiento, subsidios no reembolsables, apoyos financieros, tanto nacionales como internacionales. Entonces, recuerden, Latitud es la fundación del LATU, como le comentaba Luis, entonces contamos con todas las capacidades del LATU, tanto los ensayos en materiales de construcción como la evaluación ambiental, certificaciones, metrología y trazabilidad técnica. Y del lado de Latitud, nosotros podemos trabajar en lo que es análisis de ciclo de vida de materiales, con impacto en lo que es, por ejemplo, la huella de carbono, análisis de flujo de materiales, circularidad, modelos de economía circular, y contamos con todo un equipamiento de laboratorio y piloto, tanto propio como de LATU. Entonces, a partir de todo esto y los proyectos anteriores, ¿cuáles son las posibles líneas de trabajo que podemos tener con empresas? Bueno, obviamente podemos caracterizar residuos, contamos con todo el equipamiento para hacerlo. También tenemos una plataforma de trazabilidad o podemos desarrollarla. Estudios de impacto ambiental que hacemos todo el tiempo. Análisis de alternativas de valorización de residuos, ¿sí? Vinculados al decreto que mencionaba Luis, o por ejemplo a certificaciones como residuo cero de LSQA. Hacemos tanto el análisis técnico como económico. También podemos hacer el desarrollo y testeo de productos, ¿sí? Con el equipamiento de laboratorio y el equipamiento piloto que les mencionaba. Y para todo esto anterior, contamos con la posibilidad de formular los proyectos y además ayudar a las empresas a acceder al financiamiento, que a veces es algo que es un poco enredado. Cuando digo financiamiento no me refiero a líneas de préstamo, a líneas de crédito, perdón, que podría ser, sino a subsidios no reembolsables que existen hoy en día, que muchas veces quedan vacantes y que nosotros podemos ayudarlos también a acceder a ellos. ¿Sí? Así que les agradecemos el tiempo. Muchas gracias. Sí.